quizás no sé si se entendieron o no la semana pasada. Las clases van a ser virtuales. Voy a ver si podemos hacer alguna clase presencial como para que nos conozcamos un poco más adelante, quizás en la segunda mitad, porque la materia está dividida en dos partes. Pero la idea principal es hacer las clases que sean virtuales. Y recuerden, esto aviso parroquial, que estamos cursando aspectos 1 y 2 al mismo tiempo, es un 2 por 1 que están haciendo ustedes, pero es importante que todos verifiquen de que figuren inscritos en el acta en las dos materias. Entonces, de esa manera nos vamos a garantizar de que el día que cierre actas no tengamos problemas, ¿sí? Pues si no, después los tienen un año colgados hasta que puedo rectificarles la acta, poner cargarlos y hacer toda la historia. ¿De acá alguna duda de lo que es la parte, digamos, de cursado? ¿Tiene alguien alguna duda? No, profe, solo un comentario Decime. que hasta hace una semana a mí no me aparecía aspectos 2 y Ujú. bueno, ahora sí me aparece. Capaz a compañeros les pasa lo mismo o tardan un tiempo más en que les aparezca, pero se supone, por lo que me dijeron, que hasta el 1 de septiembre está este Va. problema y después ya debería aparecer en todos. Sí, me dijeron lo O- mismo. Bien, otra cosa que no es menor, las teóricas, o sea, los power de las teóricas con material de lectura y demás, lo vamos cargando en el campus, ¿sí? Eso va cargándose ahí en el campus para que ustedes se lo bajen y lo tengan para estudiar, para leer y demás. Así que eso, no sé, también, eso también, quizás si no están anotados no les habilita a ver el campus, eso o sea, ahí es medio complejo, pero para que estén todos atentos también al campus con las teóricas. Eh, bien, dicho esto y arrancamos, y como les contaba, las clases están preparadas como de menor a mayor y cada vez vamos subiendo un poquito más la intensidad, no se preocupen, en esta no va a ser mucho más compleja, pero sí, la semana que viene va a estar recontra interesante, por lo menos a uno que le gusta todo esto, va a estar recontra interesante porque vamos a estar hablando de las responsabilidades. Pero que nos da el título, ¿no? Pero antes de poder entender cuáles son las responsabilidades que nos da el título, está bueno entender quiénes son los actores dentro de una obra, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Esperen que comparto. Compartir. Ahí está, ¿todos están viendo la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Pamela. No, profe, perdón, iba a poner una manito arriba, pero puse la mano alzada. Bien, 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 bien. Eh, Hoy vamos a ver esto que son los roles y etapas del ejercicio profesional y vamos a hablar también de lo que es la propiedad intelectual. Yo, para empezar a entender esto es indispensable comprender quiénes son los actores que entran o que van a participar en todo el proceso de una obra, en todo el proceso de trabajo en el cual nos vamos a ver eh, metido una vez que terminemos esta carrera y que nos entreguen el título y veamos para dónde vamos a encarar nuestra vida profesional, ¿no? Como arquitectos o arquitectas podemos tener un montón de ramas para dónde encararlas, pero todo eso está resumido en dos grandes grupos. Uno que podemos ser la parte profesional, es decir, que podemos trabajar como profesionales independientes de la profesión, y la otra es que podemos ser empresarios de la construcción. Digo, para ser empresario de la construcción, claramente no necesitamos el título. Ya hoy, actualmente, lo podríamos estar ejerciendo porque como empresa no necesita que seamos, que tengamos un título habilitante, pero sí lo va a necesitar cuando seamos profesionales. Entonces, para entender esto,
estas tres patas, esta situación tripartita que se genera en, en los roles que vamos a estar compartiendo, conviviendo como profesionales, va a existir el comitente, el profesional y el constructor o empresa constructora. Claramente el profesional se va a encargar, o resumimos que se va a encargar en lo que va a ser el proyecto y la dirección de obra, ¿sí? Después cada uno puede disparar para donde sea, pero en ese grupo en general, el profesional, el arquitecto o la arquitecta trabajando, se va a encargar de hacer el proyecto y o la dirección de obra. Y también va a existir el constructor o empresa constructora que se va a cargar de materializar la obra, de ejecutarla, de llevar adelante, de entregar una obra total y consumada, ¿no? Va a ser aquel que entregue eso que pensó en el proyecto el profesional y que dirigió durante el transcurso de la obra también el profesional. Ahora, entre ellos hay relaciones, ¿sí? Entre estos tres actores, perdón, me faltaba el comitente, que va a ser quien encarga al profesional y quien contrata a la empresa constructora para llevar adelante esa obra. Entonces, todos conocemos que las relaciones que se van generando van a ser obviamente relaciones contractuales que vamos a estar viendo más adelante, pero es interesante entender qué tipos de relaciones vamos a estar ejecutando. Y uno, el comitente y el profesional, va a firmar, y grábenselo, el contrato de obra intelectual. Y lo fácil acá es entender que el comitente, que es quien encarga el proyecto y la dirección de obra, que ese proyecto y la dirección de obra se va a hacer con la sapiencia del profesional, con la experiencia del profesional, con todo lo que el profesional estudió durante todo este tiempo y con todo lo que sabe y lo que quiere seguir aportando a la vida profesional. Entonces, ¿qué está usando el profesional? El intelecto. ¿Qué está usando todo esto que sabe, toda esta carga que tiene el ser profesional, el haber estudiado, haber cursado una carrera completa, el haberse recibido, el haber estado matriculado, el que esté matriculado? Todo eso hace de que esté en juego el intelecto del profesional porque es lo que está haciendo para generar ese proyecto y es lo que está poniendo arriba de la mesa al momento de dirigir la obra. Y la empresa constructora, ¿qué es lo que hace? Materializa la obra, la ejecuta, la termina, la levanta, ¿sí? Entonces lo que va a firmar el comitente con la empresa constructora es un contrato de obra material. Es muy importante que esta situación se la graben en la cabeza porque es la base prácticamente de todo lo que viene acá en adelante. Y por último, va a existir entre el profesional y el constructor un vínculo profesional que vamos a llamarlo de esa manera porque en realidad es una subordinación de la empresa constructora para con la dirección de obra, ¿sí? La empresa constructora tiene que acatar las órdenes de la dirección de obra y existe una subordinación de la empresa con el director. Esto lo vamos a llamar como vínculo profesional. No hay un vínculo jurídico, no existe un contrato entre el profesional y la empresa constructora, ya que los contratos se dan en estas dos situaciones, se dan entre el comitente y el profesional, firmando un contrato de obra intelectual, o entre el comitente y el constructor o empresa constructora, firmando un contrato de obra material. ¿Queda claro esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, cualquier cosa me preguntan sin problema, ¿sí? Y decíamos que el comitente es aquel que va a encargar la obra, ¿no? Que va a encargar el proyecto, que va a encargar la obra, que va a contratar esas dos tareas separadas y que va a contratar tanto al profesional como a la empresa constructora. Ahora bien, ¿qué puede ser el comitente? El comitente puede ser de existencia real, podemos ser cualquiera de nosotros que tengamos una propiedad y que querramos hacer algo dentro de esa propiedad, o puede ser de existencia ideal o jurídica. Y dentro de esas existencias ideales o jurídicas, va a ser públicas o pueden ser privadas. Es decir, el comitente puede ser el Estado también,
¿sí? Puede ser parte del Estado, puede ser una, una sociedad anónima, privado, o puede ser, por ejemplo, el propio Estado, un municipio, no sé, un Estado nacional, un Estado provincial, alguien que nos contrate para hacer determinadas tareas. ¿Y qué obligación es la que asume el comitente? La obligación de dar. Es muy importante porque asociamos al comitente con dar, con pagar por por esos trabajos. Por eso la obligación que está asumiendo ante el pedido que está haciendo tanto a la empresa como al profesional de hacer, que la empresa le haga, el comitente asume la obligación de dar. Acá el Código Civil va a dividir entre empresas públicas y privadas, y me interesa que se entienda que públicas es todo aquello que tiene claramente. Esperen que alguien está entrando. Buenas tardes, Rolly. Buenas, profe. ¿Cómo va? Estábamos en que el comitente puede ser tanto una empresa privada como una empresa pública cuando es de existencia ideal, y una empresa pública va a ser el Estado Nacional, puede ser, como dice ahí, las ciudades autónomas de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas, como lo es, por ejemplo, una facultad, ¿sí? Los estados extranjeros, y fíjense lo que agrega en el punto C, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, según el Código Civil y Comercial, la considera como eh, una personería pública. Y cuando habla de las privadas, habla de las sociedades, asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, la iglesia, confesiones, comunidades o entidades religiosas, obviamente que no sean católicas, las mutuales, las cooperativas y el consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en la ley. Es decir, todo lo que esté realizado por la ley se va a considerar como privada si no están conforme a lo que es la personería de públicas. El constructor también puede ser de existencia real o jurídica, es decir, puede ser una unipersonal, es decir, yo tener mi propia empresa constructora, ¿sí? Que la voy a tener de acuerdo a lo que me marque eh, todo lo que tengo que tener a nivel fiscal, a nivel empresarial, digamos, de alguna manera, para poder cumplimentar y estar al día y en regla con todas esas acciones, pero eso hace de que sea una empresa. Y también puede ser una empresa jurídica, la empresa constructora. Es una empresa ideal, una empresa que como veíamos recién, que va a ser privada, ¿sí? Y esa empresa, fíjense, cuando por ahí busqué la definición de empresa constructora, y dice casa o sociedad mercantil o industrial fundada para emprender o para llevar a cabo construcciones, negocios o proyectos de importancia. O sea, es, digamos, todo lo que va a ejecutar y a llevar adelante estas construcciones, estos negocios o proyectos de importancia como lo marca la Real Academia Española, ¿no? Y claramente, ¿cuál es el fin de la empresa constructora? La empresa constructora se va a tener una obligación de hacer, va a tener que entregar un resultado, va a tener que estar obligada a entregar un resultado, un trabajo total y consumado, un trabajo realizado, terminado y factible de ser entregado. Por eso la obligación que asume en este caso. Y acá una pequeña estructura de lo que podría llegar a ser una empresa constructora de mediano a chico, ¿no? Y por qué la importancia de organizar esta empresa constructora de una manera que sirva y que pueda ser productiva. Fíjense, en este caso yo dividí en tres estructuras muy fuertes que tiene que tener la empresa. Una es la pata comercial, ¿sí? Otra es la estructura ejecutora y otra es la estructura técnica.
En la pata comercial, claramente voy a tener la relación con el comitente, voy a tener que llevar adelante lo que son las compras, el personal, la financiación de la obra, voy a tener muy claro cómo va a ser esa financiación de la obra, tener muy claro cómo manejar todo lo que son los gastos. En la estructura ejecutora es directamente la mano de obra que está contratada, ¿no? Es la mano de obra que va a hacer esa obra y que oficiales, ayudantes, están siendo o empleados o contratados por la empresa, ¿sí? Junto con alquiler de maquinarias y junto con maquinaria propia que también la empresa tiene que tener y que tiene que tener en cuenta que se tiene que amortizar en determinadas obras. Y por último, la parte técnica, que va a ser la que esté el representante técnico, la que tengan los asesores, por ejemplo, en instalación sanitaria, asesores en, no sé, instalaciones eléctricas, asesores, podría tener también asesores estructuralistas, digo, todo eso va a estar en la parte técnica. Y la importancia de que todo esto esté dividido es que desde la técnica no estén preocupados si la relación comercial está bien, mal, si tienen que ir a hablar para ver si una pared va de un color o del otro, sino que estén preocupados realmente en que la ejecución que se está haciendo sea la acorde y no se desperdicie ni mano de obra, ni materiales, ni nada que haga que la empresa tenga un costo mucho más alto de la ejecución de esa obra y tengas a alguien, sí, contactándose constantemente con el comitente, que es la estructura comercial, para ver detalles y para ver terminaciones y para ver cosas que no hacen a la profundidad de la obra. Por eso es que se dividieron de esta, o dividí de esta manera en estas tres patas, lo que podría llegar a ser una empresa constructora. Esto ya lo han visto, lo están viendo, lo verán en técnica. No, ¿cómo se llama? Ahora no me sale. Práctica de obra. Práctica de obra puede ser, pero no, con castellano, ¿qué Tecnología. tienen? Gestión de Tecnología. obra. Tecnología. Gestión no, en gestión de Gestión. obra lo tiene que ver eso. Eso lo da el castellano en gestión de obra, más o menos. Ahora bien, arquitecto, arquitecta, y van a ver que en todo el transcurso de la cruzada me gusta buscar de dónde vienen las palabras como para empezar a entender de qué quieren decir o en qué se basan o cuál es la profundidad de eso que estamos hablando, ¿no? Y fíjense que arquitecto viene del vocablo latino que es architectus, mi traducción es malísima, eh, que a su vez viene del griego, ¿no? Y que está conformada por archos, que el significado principal es jefe. O sea, digamos, eh, la palabra arquitecto viene del griego, está derivada en dos palabras del griego, cuya una de esas dos palabras es jefe, y la otra es tectón, que se traduce como obra. Entonces es jefe de obras, el jefe, la responsabilidad más alta que hay en obra, o mejor dicho, no responsabilidad, la autoridad más grande que hay dentro de una obra. Podemos decir que es la definición del arquitecto o de la arquitecta en una obra. Y también es aquel que posee, como dice ahí, el conocimiento suficiente en materia de construcción que le permite dirigir una obra y que también entiende que es un arte, una ciencia y una actividad teórico-práctica. O sea, fíjense lo complejo de dónde se están metiendo, ¿no? Vamos a hacer algo que sea técnico, que sea científico y que a la vez no pierda la plasticidad y la sensibilidad que puede tener el arte. Entonces, de todo eso tiene que salir la arquitectura, o todo eso tiene que ser parte un arquitecto o una arquitecta cuando esté trabajando. Y claramente, como decíamos antes, el contrato que vamos a estar firmando y lo que tiene que ver con la obra intelectual, tiene que ver con el proyecto y la dirección de esa obra. ¿Te acabamos bien? Sí, profe. Bien. Y acá el Código Civil y Comercial va a definir muchas de estos actores que venimos hablando. En estos dos artículos, que son el 1251 y el 1252, lo vamos a repasar un montón de veces en el transcurso de la cursada, algo que no dije cuando
tomemos los exámenes que tenemos, en ningún momento les voy a preguntar el número de los artículos, no me interesa. Me van a escuchar nombrarlo a mí, pero por un tema de que uno los tiene a tiros y demás. Pero estos dos artículos son importantes porque van a describir todo esto que veníamos hablando recién. Y fíjense cómo. Dice que hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según sea el caso, el contratista, acá ya empieza el término, ¿no? De contratista, que en su definición es el empresario, la empresa constructora es el contratista, o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra llamada comitente. Fíjense cómo nombra al comitente a realizar una obra material, intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. Entonces, acá nos está diciendo, che, empieza a aparecer primero, nos dice cuáles son las figuras que aparecen, que son estas tres que veníamos hablando, y nos dice de que hay dos, lo que es el contratista, o alguien que se puede prestar servicios independientes, se obliga a favor de otra llamada comitente, y que puede realizar una obra material intelectual, es decir, material intelectual o a proveer un servicio. Pero vamos a ver que el artículo 1252 aclara todavía más y dice que se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Y acá voy a hacer un pequeño parate y aclarar lo siguiente. Ambos contratos en los que vamos a estar trabajando son contratos de obra, ¿sí? Uno va a ser de obra material y otro va a ser de obra intelectual. ¿Por qué? Porque los dos tienen que tener un resultado eficaz. El de obra material es claro que el resultado eficaz es llevar adelante y construir o ejecutar la obra que nos están pidiendo, pero en el de obra material, cuando estamos hablando solo de proyecto, lo que estamos haciendo es un resultado eficaz. ¿Cuál es el resultado eficaz? Entregar ese proyecto. Y cuando hablamos de la dirección, estamos obligados, al igual que la empresa, a llevar adelante y a terminar esa obra y a ejecutar esa obra o a dirigir la ejecución de esa obra. Entonces, por eso es que vamos a asumir en este caso, al igual que un empresario, la obligación de resultado y vamos a estar firmando contratos de obras intelectuales como arquitectos o arquitectas. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Y si quedó alguna duda en el artículo ese 1768 que estoy poniendo ahí abajo, dice que los profesionales liberales, como va a ser nuestro caso, estamos sujetos a las reglas de la obligación de hacer. De vuelta, obligación de resultado. Nos obligamos a hacer, a entregar algo que tenga y que sea reproducible, ¿sí? Y el Código Civil tiene muchas de esas cosas que va metiendo cada tanto y reforzando algún concepto que quedó ahí medio ambiguo o que entendió que podría llegar a quedar medio ambiguo. Y cuando hablamos de obra intelectual, entonces ahora sí, ya estamos en el rol que nos toca y vamos a estudiar qué es lo que podemos llegar a hacer con el rol que nos toca. Vamos a decir que la obra intelectual va a estar dada por el proyecto en general, ¿sí? Junto con la dirección después. Pero ¿en qué se basa el proyecto? El proyecto lo vamos a dividir en tres partes muy importantes que tiene este proyecto y que van a ser los croquis preliminares, el anteproyecto y el proyecto propiamente dicho. Y después vamos a tener la dirección de obra. Si yo les pregunto a ustedes que me expliquen por qué los tendría que contratar para hacer una dirección de obra, ¿quién se anima a darme un argumento de por qué? Sería más o menos la contraparte del contratista para, digamos, para tener la responsabilidad de que al comitente no
o sea, como el comitente no es profesional, el director de obra se encarga de representarlo, digamos, de manera intelectual, ¿puede ser? Está bien, estás Sería recontra Nahuel. cerca. ¿Quién habló ahí? Nahuel. Estás recontra cerca, pero falta algo más importante todavía. A ver, Paola Guevara, ¿andás por ahí? Sí, acá. Porque el director de obra controla lo que hace la empresa constructora, o sea, controla que se, que se hagan las cosas pautadas. Exactamente, ahí vamos. Entonces, más que controla, el director de obra va a ser el que va a representar al comitente y defender sus intereses. Por eso decía que estaba cerca, porque va a defender los intereses del comitente ante la empresa constructora. Y ahí es donde yo, comitente, digo, pero ¿para qué te voy a pagar a vos si en realidad la empresa constructora ya sabe lo que tiene que hacer? Vos dame los dibujitos que haces y la empresa que los haga. ¿Entendés? Entonces, ahí es donde vamos a tener que tener en claro cuál es el rol como directores de obra para poder explicarlo, y es lo que muchas veces, y siempre digo, no tenemos claro, no lo explicamos y terminamos no convenciendo al comitente o que el comitente no esté seguro por qué nos paga, ¿no? Y entender y que el comitente entienda que si en realidad lo que termina sucediendo es que la empresa constructora, eh, no sé, no pone la gente que dice que tiene que poner o que te dice que está en obra, no hace las tareas como tiene que hacerse según las reglas del arte, no ejecuta la obra según la regla del arte y la técnica, o malgasta materiales, todo eso hace de que a la larga nuestros honorarios se paguen solos. Entonces, se paguen solos, ¿por qué? Porque vamos a estar controlando la obra, vamos a estar controlando esa ejecución de obra. ¿Sí? Entonces, es importante que todos sepamos cuál es la principal función del director de obra. Claramente, como directores de obra, si trabajamos para el Estado, podemos ser inspectores de obra, si bien el Estado no tiene dirección, sino tiene inspección, es otra figura, y si estamos trabajando para una dirección, podemos ser sobrestantes de obra. Ahora bien, les hablé del proyecto y les dije que tenía distintas etapas, ¿no? Y hay un decreto, ya por el 55, el 7887, que es un decreto muy interesante que todavía está vigente, en el cual aclara en estos 3 o 4 artículos que vamos a ver ahora, qué tiene que tener, qué es lo que tiene que tener cada una de estas etapas para considerarse cumplidas. Y es importante porque yo en la clase pasada les dije que la intención de la materia era ser preventora, era que podamos prevenir conflictos, que podamos prevenir discusiones, que podamos prevenir situaciones complicadas que podamos llegar a tener con nuestros comitentes y con nuestros clientes. Y la realidad es que una forma de poder prevenir todo esto es ser absolutamente claros. Y una forma de ser claros es contarle al cliente qué le voy a entregar y qué le voy a entregar en cada etapa y contarle al cliente cuánto le voy a cobrar. Lo peor que nos puede pasar es que el cliente no sepa cuánto le vamos a cobrar. Obviamente ustedes todavía no saben cuánto cobrar, no lo van a saber hoy tampoco. Es la última teórica que damos en tema de honorarios, así que van a tener que seguir esperando, pero sí van a saber hoy por qué le van a cobrar al cliente. Y fíjense, el artículo 44 del decreto ley del 7887 del 55 lo que dice es que se va a entender por croquis preliminar los esquemas, diagramas, croquis de planta, de elevaciones o de volúmenes o cualquier otro elemento gráfico que el profesional confecciona como preliminar interpretación del programa convenido con el comitente. Es decir,
Primero nos vamos a tener que juntar con el comitente, vamos a tener que armar un programa de necesidades. Ese programa de necesidades va a surgir que nos basamos a nuestro estudio, nos sentemos con lápiz, papel o con computadora, con lo que consideremos que vamos a realizar cualquier tipo de diseño, cualquier tipo de intervención, y que en función de eso pensemos una primera idea. ¿A qué se asemeja el croquis preliminar? Claramente a lo que puede llegar a ser una idea de partido, ¿sí? O sea, que tenga algún croquis, volumetría, que cuente algo, que cuente alguna historia, que cuente, o por ahí que hable de digamos, esquemas de públicos privados, ¿sí? o distintos tipos de esquemas en los cuales haga todo eso. Y aclara ese mismo artículo que va a existir un guión. Dice que se entiende por guión a la relación escrita acompañada de los esquemas. ¿Vieron cuando presentamos muchas veces esa idea de partido en diseño? Entonces presentan la idea de partido y muchas veces la contamos, la hablamos, o otras veces dejamos escrito una breve memoria y reseña de lo que queremos hacer. No sé, el proyecto volcado hacia el interior de la vivienda, en el cual todo toma el sol de un lado, del otro, elevado, bajo, no sé, se me ocurre, ¿no? Toda esa cuestión general, junto con estos proyectos y demás, y están conformados el croquis preliminar con el guión. El guión es la unión de todo eso. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo que le decía, ideas de partido, algunos esquemas, ¿sí? Que pueden llegar a aparecer junto con esa parte escrita y todo eso, hace que estemos en el croquis preliminar. El artículo que le sigue es el artículo 45 de la misma ley. Dice que se entiende por anteproyecto al conjunto de plantas, cortes y elevaciones, estudiados conformes a las disposiciones vigentes establecidas por autoridades encargadas de su aprobación. Ojo con este párrafo, porque lo que está diciendo es que el anteproyecto es un proyecto, es una obra que se puede realizar, es una obra ejecutable desde la normativa del municipio en donde nos encontramos trabajando. El conjunto de dibujos y demás elementos gráficos necesarios para dar una idea general de la obra en estudio. El anteproyecto debe acompañarse de una memoria descriptiva, escrita o gráfica y de un presupuesto global estimativo. Es muy importante que tenga todo esto. ¿Qué entiende por proyecto la misma ley? Y dice que se entiende por proyecto el conjunto de elementos gráficos y escritos que definen con precisión el carácter y la finalidad de la obra y permiten ejecutarla bajo la dirección de un profesional. Claramente tiene que tener todos los planos que nosotros venimos conociendo, los detalles de carpintería, los planos de estructura, de instalaciones, tiene que tener absolutamente todo. Pero algo más, tiene que tener un presupuesto, un cómputo y presupuesto para poder generarse o entenderse como un proyecto. ¿Sí? Tiene que tener un cómputo y presupuesto, tiene que tener una memoria también. Vamos a ver. Tiene que tener planos de construcción de detalles, planos de instalaciones de estructuras con sus especificaciones y planillas correspondientes, y tiene que tener todo eso. Y tiene que tener presupuesto, pliego de condiciones, llamada, licitación y estudio de propuestas. ¿Por qué dice esto? Porque como proyectistas, al entregar el cómputo y presupuesto, y puede ser que estemos trabajando para un comitente privado, ese comitente privado va a ser que nos diga, bueno, yo voy a pedirle a 2 empresas que me presupuesten. El estudio de esas propuestas también está incluido en el proyecto. Es parte del proyecto. Un poco para verlo ahí. El proyecto, disculpe, profe, el proyecto sería la carpeta técnica que podemos utilizar para ver la empresa constructora si va por licitación o por empresa privada, ¿no? Exactamente, el proyecto es todo lo que vos necesitas para ejecutar la obra, en realidad. Y yo ahora les hago al revés, les hago una pregunta. Digamos que también puede la empresa constructora mirar el proyecto y trabajar,
¿cómo se dice? Con su... ¿Cómo me sale el nombre? ¿Con Puede su? puede proponer diferentes trabajos de la materialización. Sí. Puede cambiar cosas. Al ser la parte privada se puede discutir, pueden cambiarlo y ahí se juntará la técnica, o sea, el arquitecto o la arquitecta con la empresa y verá cuáles son los cambios que está proponiendo el empresario. Pero acá lo que me interesa es que me cuenten ustedes cuántos proyectos realizaron al día de hoy. Cri, cri. Y muy pocos para lo que es proyecto. A ver, Nahuel, ¿cuándo hiciste proyectos? Creo que para tecnología fue más planos específicos que proyecto en sí. Bien, planos específicos, pero a esos planos específicos, ¿qué tenían, Nahuel? Instalaciones, Sí, plantas, cortes, vistas, sí. también detalle constructivo de lo que sea. Te Pero hago una sí, pregunta, nomás, lo que vos hiciste, ¿lo podíamos ejecutar en una hora? ¿Tenía medidas en referencia a un eje? sí. Bien. Teníamos cortes y todo con niveles y demás en función del nivel cero de obra, digamos, que vamos a tener. Sí, lo tenía. Bien. ¿Tenía una memoria? Memoria no, lo que es memoria hicimos para, ¿cómo se llama la de los sábados? ¿Práctica de obra era? Perdón, Espera. te interrumpo. Sí, Pero Paola. proyecto completo no hicimos ninguno, porque en todas las Ah, materias, Eran materias separadas en sí. Lo que es pliego, todo eso lo hicimos en la llegaremos de a la los tesis sábados. con el proyecto completo. exactamente. La tesis recién es la que van a estar haciendo con el proyecto completo. Ni más ni menos. Pero yo quiero llegar a otro lado. Y está bueno, Nahuel, este ejercicio que estábamos haciendo, porque te pregunto, ¿tenía memoria? Me dices, no, más o menos, ponele. Ahora, ¿tenías un presupuesto y un cómputo? Eso lo armamos para 6, No, creo. olvídate, el que me estás contando que tenías todo, los niveles, las cotas, el plano, los detalles, todo ese, ¿tenía un cómputo Sí, creería que sí. con presupuesto? Presupuesto, ya me mataste, no recuerdo. Si estás hablando, Nahue, de Tecno 4, no tenía, todavía no lo No, porque aprendíamos. en 5 o en 6 seguimos con el mismo proyecto, pero le agregamos cómputo y presupuesto Exactamente. y así. Sí. ¿Qué es lo que termina pasando? Les cuento. Lo que termina pasando acá es que si en vez de que sea la facultad el que contrató eso, es un comitente, y nosotros terminamos peleados con ese comitente, y el comitente nos inicia una demanda y tengamos que ir a ver a un amigo abogado que nos acompañe ante un juez, a hablar y aclararle y contarle y lo que va a hacer el juez es decirme, bueno, a ver, cuéntenme, ¿qué tenía lo que ustedes le entregaron? Y lo primero que va a hacer el juez es agarrar estos 3 artículos que yo les estaba contando recién. Entonces, decir, ¿tenía esto lo que le entregaron al comitente? No. ¿Tenía lo otro? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el juez lo que va a decir dice, bueno, ¿sabe qué, señor comitente? Usted le tiene que pagar los honorarios correspondientes al anteproyecto. Ahora vamos a ver cuánto equivale eso en porcentaje. O lo peor que nos puede pasar es que nos diga, señor, le tiene que pagar los honorarios correspondientes a un croquis preliminar, porque faltaban datos hasta del anteproyecto. Entonces, por eso es muy interesante el tema de que cada vez que nosotros dejemos aclarado qué le vamos a entregar al comitente por cada etapa que va a estar saldando, ¿sí? Para que entienda en qué etapa está y no sea el juez el que la tenga que regular en función de estos artículos. ¿Me siguieron? Sí. Y acá les hago este cuentito, miren.
Me junto con un comitente, muy buena onda, o sea, todo divino, hermoso. Me piden, me cuentan de que quieren hacer su vivienda, una pareja que quiere hacer su vivienda y todo fantástico, divino, 300 metros cuadrados. Entonces me siento, me cuentan qué es lo que quieren, planta baja, primer piso, cochera, todo espectacular. Me voy, hago un croquis preliminar, me siento y le digo, ¿saben qué? Les voy a cobrar esto de honorarios, o sea, mis honorarios es tanto, listo, nos ponemos de acuerdo, está todo bien, todo divino. Voy, les muestro el croquis preliminar, y es más, no les muestro uno, les muestro dos croquis preliminares con dos formas distintas de encarar el tema del proyecto con ellos y que pin, que pan, que se yo, no sé cuánto, recopado, todo fantástico, nos juntamos, tomamos café, ¿sabes que nos juntamos? Me eligen, me dicen, este es, me señalan, es este el que quiero esto, bueno, le digo, en 15 días nos volvemos a juntar, te voy a presentar ya una propuesta más acabada con todo. Entonces me vuelvo a juntar con ellos, les presento los planos, que son acordes a una aprobación municipal, pero no porque sea un plano municipal, sino porque cumplen con la normativa para ser aprobados, ¿sí? O sea, ya estudié el terreno, ya hice un montón de cosas para poder saber qué es lo que tenía que hacer. Les presento los planos, escala 1 en 100. Le presento hasta una memoria y un cómputo estimativo. ¿Cuál es el cómputo estimativo? Es tan sencillo como decir, che, mirá, el metro cuadrado de construcción sale tanto, tu obra tiene tantos metros, la obra total va a salir tanto. Digo, es muy sencillo y simple. Y me dicen, qué bueno, buenísimo, dale, avanzá, dale para adelante, que vamos a hacer la obra, qué sé yo, me encantó, seguí así, que pin, que pan, me levanta, me tira para arriba, yo me voy regroso porque tengo a mis clientes contentos. Estuve trabajando un mes seguido más en mi estudio, además me vuelvo a juntar y les presento el proyecto terminado completo. Y ahí agarra estos comités y dice, ¿sabes qué? Lo estuvimos pensando y no vamos a hacer la obra, ¿eh? No, porque en realidad prefiero guardar la plata e irme de viaje y seguir alquilando. Y le digo, bueno, está bien, fantástico, pero acá está el proyecto, me tienen que pagar. Y automáticamente me dicen, no, pero es mucho lo que vos me querés cobrar, imagínate que no voy a hacer la obra, y no voy a hacer nada. Entonces, claramente vamos a terminar mal. Entonces me doy vuelta, voy a ver a mi amigo que es abogado y le digo, necesito que me des una mano con esto. Mi amigo me dice, bueno, a ver, tráeme todo lo que tenés. Y me presento, lo resumo, me presento ante un juez. Entonces nos presentamos y digo, mire, juez, acá tiene el proyecto terminado, el anteproyecto, el croquis que le hice, ven, acá están, de estos dos ellos eligieron uno, le cuento toda la historia, lo escribe el boba, todo divino, hermoso. Y del abogado del otro lado dicen, desconozco todo, porque vieron que los abogados siempre lo primero que dicen es que tenés que negar hasta que te llamas Javier, o sea, tienen que negar todo. Y del otro lado dicen, desconozco todo, no conozco quién es este señor, pero yo estuve en tu casa, tomamos café. Y agarra el juez, mira todo y dice, bueno, listo, va a hacer una sentencia, va a fallar. Y me dice, o sea, claramente voy a fallar a favor del arquitecto. Buenísimo, dije, te gané el juicio, fantástico, lo miré a mi amigo el abogado, le dije, sos un grosso. ¿Y qué hace el juez? Falla a favor mío, pero me dice, páguensele los honorarios correspondientes al croquis preliminar. Ahora vamos a ver cuánto es todo eso, ¿no? Pero, digo, ¿qué hice mal? ¿Alguien en toda esta historia que yo hice, qué fue lo que me faltó hacer que el juez no hubiese tenido dudas en fallar a favor mío? ¿Quién se anima a ver? ¿Un contrato? Tenía un contrato, lo recontra tenía el contrato. Lo habíamos firmado. Por eso es que también me está fallando a favor, diciendo voy a fallar a favor tuyo porque existía una relación. Pero ¿por qué me está pagando lo que equivale a un croquis preliminar y no me paga lo que equivale a un proyecto total y terminado? ¿Qué estoy haciendo mal? Yuri,
puede ser que necesites que te firmen los entregables. O sea, que vos entregás un croquis y ellos te lo aceptan, vos entregás el anteproyecto, ellos como que tienen que entregarte, digamos, un certificado. O sea, en realidad te tienen que pagar cuando entregás el croquis, cuando entregás el anteproyecto y cuando entregás el proyecto. Exactamente, Yuri. Diste absolutamente en la tecla. No es que me tienen que pagar ahí porque tranquilamente podemos arreglar plan de pago distinto, podemos arreglar otra cosa distinta. Pero sí lo que necesito es la firma ante cada etapa entregada, porque si no, no tengo forma de justificar cómo hice que la otra parte la vio, porque imagínense que la cuestión es al revés. Realmente hice un croquis, ¿sí? Después me fui a mi estudio, terminé todo un proyecto y le reclamo los honorarios por proyecto. Y nunca lo vieron. Digo, entonces, es ahí donde el juez falla a favor de lo que tiene o falla en realidad en función de las herramientas que tiene. Entonces, acá lo interesante es que ustedes tengan esas herramientas para poder evitar estos problemas. Entonces, que quede claro que lo que le están entregando es un croquis, que le firmen la entrega, la fecha, todo lo firman, y cuando le entregan el anteproyecto, que le firmen que entregaron el anteproyecto y que están de acuerdo con ese anteproyecto, que les gustó y que van a seguir a la otra etapa, y cuando te entreguen la etapa definitiva del proyecto, lo mismo. Entonces, esa manera va a ser de que tengamos herramientas para poder presentárselo ante un litigio en un juez, tal cual, ni más ni menos. Mi error fue no haberle hecho firmar absolutamente nada a mis comitentes. Y claramente el proyecto tiene una parte gráfica, que son los planos generales, las vistas, los cortes, no sé, todo lo que son instalaciones, lo que son estructuras, todo eso, y a su vez tiene planos complementarios, ¿sí? Puede ser no sé, detalles de carpinterías, o sea, lo que son planillas de locales, detalles estructurales, como dice ahí. Todo eso tiene que ver con la parte gráfica que pertenece al proyecto. Después tiene una parte escrita. Claramente es una memoria descriptiva. Y va a ser el pliego de condiciones. Que va a tener ese pliego de condiciones, va a tener las cláusulas que van a estar regidas por el contrato y que después va a estar basadas en función de lo que va a cotizar el contratista la obra, ¿no? Y también va a tener el presupuesto detallado y el cómputo métrico. Y por último, como algo anexado al proyecto, va a ser el estudio de las propuestas, como veíamos recién, y claramente todo lo que son documentaciones, como ser presentación de planos ante los municipios, gestiones para poder empezar la obra y demás, que esto puede estar o no puede estar, depende de lo que pactemos en cada caso con nuestro comitente. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Ahora vamos a ver algo que es, hasta acá no vamos a hablar de plata, porque de plata les dije que no vamos a hablar, a mí no me gusta hablar de plata, pero sí voy a hablar de porcentajes hoy. Y voy a hablar de porcentajes en función de cómo vamos a distribuir los honorarios de nuestra actividad profesional dentro de estas tareas que veníamos hablando. ¿Cuáles son las tareas? Lo que es preliminar, anteproyecto, proyecto y dirección de obra. Es decir, por cada 10 pesos de honorarios que voy a estar cobrando en función de esto, se van a dividir en un 5% el croquis preliminar, un 15% el anteproyecto y un 40% el proyecto definitivo. Fíjense cuánta plata en porcentaje estaba perdiendo de lo que yo les conté recién. Del 60% solo cobraba un 5%. Es decir, si tengo un proyecto que me iban a pagar 100.000 pesos, ¿sí? Perdón, que me iban a pagar 60.000 pesos, solo voy a cobrar 5.000. Esa es la relación, ¿sí? Y después, por la dirección de obra, es el otro 40%.
¿Esto lo sabían? ¿Ya lo tenían visto? Sí. Bien. Perdón, acá estamos. Propiedad intelectual, que es parte de hacer este proyecto y de llevarlo adelante, ¿no? De poder pensar todo este proyecto y de poder ejecutarlo en función en la cabeza, de poder sacarlo, de poder hacer todo. Y todo eso tiene una propiedad intelectual. ¿Y qué es la propiedad intelectual? Es defender lo que uno pensó, lo que uno creó en su cabeza, en función de que no pueda ser utilizado por otro. Y hay una ley nacional, que es la 11.723, en el cual el primer artículo de esa ley, que claramente dice la ley 11.723 de propiedad intelectual, dice, la obra de arquitectura figura comprendida dentro de las obras científicas, literarias y artísticas. Al principio hablamos de que la arquitectura era algo que tenía que ver con el arte, con la técnica y claramente con la ciencia. Digo, fíjense cómo acá une todo y aclara que la obra de arquitectura está comprendida dentro de la ley 11.723, una ley nacional de propiedad intelectual. Obviamente tiene un montón de artículos esta ley, a mí me interesa que nos queden algunos cuantos. Y habla el artículo 55, que dice que la enajenación de planos, croquis y trabajos semejantes no da derecho al adquiriente sino para la ejecución de la obra tenida en vista, no pudiendo enajenarlos, reproducirlos o servirse de ellos para otras obras. Estos derechos quedan reservados a su autor, salvo pacto en contrario. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Yo voy a entregar un proyecto, que muchas veces entendemos que el proyecto es de una vez que me lo pagan, che, si me pagó, o el comité dice, pero yo te pagué por esto, ahora es mío. Sí, es tuyo, para usarlo solamente en la obra en el cual solo pensé, pero así todo, la propiedad intelectual de ese proyecto es mía. Nosotros no perdemos nunca la propiedad intelectual de algo generado por nosotros. Dice, y por eso dice que la enajenación de esos planos, es decir, la venta de esos planos, no genera el tema de que pueda hacer lo que quiera, sino que puede hacer solamente construirlo en el lugar en donde fueron pensados originalmente. Pero aclara algo acá, que dice salvo pacto contrario. Vamos a ver de que hay una forma de poder repetir obras con un comitente, pero tiene que estar pactado previamente. El artículo 57, es decir, 2 artículos más de este que leíamos recién, dice que para las obras de arquitectura se deberá depositar en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual croquis o fotografía del original con las indicaciones suplementarias que permitan identificarla. Lo usual es depositar planos, escritos y o discos con información digitalizada. El depósito de las obras hecho por editor garantiza totalmente los derechos de autor sobre su obra. Si el primero que deposita esa obra va a garantizar ese derecho de autor. Acá, una salvedad. El hecho de que garantice ese derecho de autor no es que si nosotros no la registramos, perdemos la propiedad intelectual. Síganme con esto, ¿eh? La propiedad intelectual lo que hace el registro de una obra nuestra es garantizar de que no hay discusión alguna sobre quién lo hizo primero. Pero la propiedad intelectual es nuestra, nosotros sabemos que la hicimos y tenemos un contrato con un comitente que pagó por ello. Claramente la propiedad intelectual no es objeto de venta. No vendo la propiedad intelectual de un proyecto de arquitectura. Se va a vender o enajenar el derecho de uso, es decir, el derecho a construirlo, el derecho a ejecutarlo. Y muchas veces nos puede pasar que solo hagamos proyectos, ni siquiera direcciones, si yo le estoy entregando a un comitente el proyecto para poder ejecutar la obra, pero lo puede hacer tranquilamente, pero la propiedad intelectual
de esa obra que ejecutó y dirigió otro profesional es mía, sigue siendo mía, no lo vendo. Aunque el autor se desprenda de ese uso, no por ello pierde la propiedad intelectual, claramente. ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Profe, una consulta. Sí, decime. Tengo una duda con esto de la propiedad intelectual. Vamos a suponer que, bueno, por ejemplo, como arquitecto hago un proyecto, se lo doy al comitente y el comitente va y lo entrega a una constructora. La constructora Sí. lo construye, pero después la constructora vende ese proyecto. Ahí yo como arquitecto podría reclamar como la propiedad intelectual de ese proyecto. Por supuesto. No solo si lo vende, sino que se arroga el proyecto, que ni siquiera pegas en la venta, que la constructora sale y dice proyecto de la constructora. Ahí en ese momento hasta poderse intervenir reclamándole de que diga lo que no diga. Profe, no se le escucha, me parece. A ver. Ahí. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Te decía, Emiliano, que no solamente es la venta de eso, sino que suponete que la empresa diga que hizo... Perdón, pero se le va el audio más atrás. Como que está lejos. Más tengo los... Espera que me voy a sacar los... Ahí se volvió a escuchar bien. Sí, va y viene, profe. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, se escucha. Bien. Les decía que no solamente el tema de que la empresa venda el proyecto, sino que diga en un cartel en la puerta de ese proyecto, diga de esa obra, que diga proyecto y ejecución de la empresa constructora. Ahí Ok. ustedes hasta ahí pueden intervenir y decir, no, el proyecto es mío. ¿Sí? Claro. O sea, todo eso comprende lo que es la propiedad intelectual. Y como dice acá, lo que va a defender es ese acto original y único que tiene el proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a entregar a un comitente algo que es único. Es como el comitente que nos contrata, el contrato de un arquitecto, está contratando una pieza única para lo que él necesita, pensada para lo que él necesita, y eso es lo que nos hace distinto al resto, distinto a alguien que no tiene tantos años de estudio en la morfología, tantos años de estudio en todas estas variables. Entonces, la diferencia es esa, ¿no? Que por más que sea algo sencillo, eso algo sencillo es un acto único que le vamos a entregar a ese comitente. Claramente los derechos de la propiedad intelectual son derechos que también se derivan, ¿no? En la parte de invención, en la parte de marcas, o sea, se derivan en un montón de cuestiones que quizás exceden hasta un poco lo que es el trabajo propio de la arquitectura, pero que tiene que ver también con la propiedad intelectual. Y algo interesante es que esa propiedad intelectual al autor es titular de por vida por su producción. Es decir, nosotros somos titulares de por vida de lo que pensemos y de lo que hagamos. Quizás a una obra de arquitectura no se logre comprender mucho todo esto, pero sí podemos, como arquitectos, realizar determinadas cosas que generen este tipo de situaciones. Por ejemplo, una es que morimos, durante 70 años, nuestros herederos o derechohabientes van a ser los titulares de esos derechos de propiedad intelectual. Y acá algo interesante. ¿Qué pasa después de esos 70 años? Es decir, durante toda mi vida tengo la propiedad intelectual de algo y después mi hijo va a seguir con la propiedad intelectual hasta que te cumpla 70 años o que cumpla los años 70 de que yo me morí. El tema es qué pasa después. Pasa a ser de dominio público. Pasa a ser de dominio público. Y un claro ejemplo de esto, todos
habrán visto que hoy es re fácil conseguir una, no sé, una poltrona de Le Corbusier, digamos, traída de China, o un sillón de Mies, una banqueta de Mies, o que vieron que todas las casas de venta de muebles tienen uno o dos sillones de diseño que claramente lo estamos pagando barato por lo que es, porque en realidad no deja de ser un diseño realizado por un arquitecto recontra reconocido, pensado y demás. Pero ¿qué pasó? El proyecto de eso, ese diseño pasó a ser de dominio público, ¿ya? Entonces ya se puede fabricar en China, en cualquier parte del mundo, incluso acá, y se puede copiar. Por eso es que es tan abierta y tan fácil de conseguir algunas cuestiones como esas. Y ahí es donde está directamente asociada la arquitectura con este tipo de cosas que podemos llegar a trabajar. Hay una, digo, para poner en custodia estos trabajos, generalmente hay una forma de poner en custodia, que creo que es la que sigue, si no me equivoco. Déjeme ver esto. No. Bueno, no. Vamos para atrás. Los trabajos se pueden poner en custodia sin necesidad de ir al Registro Nacional de Propiedad Intelectual y demás. Se pueden poner en custodia en los colegios o consejos. ¿Qué es lo que se pone en custodia? El trabajo completo, sellado y cerrado con fecha, ¿no? Entonces, uno lleva todo su trabajo adentro con un sobre cerrado en el cual se le va a poner una fecha y lo que va a hacer el colegio es cobrarnos un pequeño canon, tenemos que mantener la matrícula al día y lo va a dejar guardado, cerrado, absolutamente cerrado, sin importarle lo que hay adentro. Si hay cualquier litigio en cualquier momento, lo que hace es se pide al colegio que envíe el sobre que está cerrado, lacrado, desde tal fecha, y ahí se verifica qué es lo que había adentro y lo que resguarda justamente es ese interior de todo lo que tenga de documentación. Si lo que está dentro, si bien no está registrado, pero sí está, lo que queda registrado es la fecha en la que nosotros guardamos eso, que también es muy importante. Y acá entender que una obra inédita y una obra conocida, la diferencia es que la obra conocida claramente es la obra construida, ¿no? Es la obra que está ejecutada, y la obra inédita es todos estos croquis, proyectos y anteproyectos que estábamos trabajando. Y fíjense, el comitente que encarga y por consiguiente adquiere un proyecto debe ejecutarlo una sola vez, salvo pacto en contrario. Muy importante esa frase, porque vamos a ver más adelante que existe la posibilidad de poder ejecutar varias veces un mismo proyecto. Y el profesional que presenta y por ende vende 2 veces el mismo proyecto incurre en una grave falta de ética profesional. Ojo con eso. Si una obra sufre modificaciones o cambios de cualquier índole, el profesional tiene derecho a borrar su autoría, es decir, che, yo esa obra no fue la que pensé, vos la cambiaste, me hiciste tal cosa, me la agregaste, me sacaste, ahora la verdad que no quiero decir que esa obra la hice yo porque no fue lo que pensé, puedo borrar la autoría de esa obra. Y claramente, si el comitente utiliza indebidamente la documentación del proyecto, nosotros como profesionales le vamos a exigir una indemnización por ese mal uso de ese proyecto, y también vamos a tener que indemnizar al comitente si este pagó honorarios por un determinado proyecto y el profesional construye otro distinto a aquel primeramente creado. Es decir, si le mostramos algo, le mostré la foto divina de una casa recontra racionalista, muy, muy moderna, hermosa, divina, y le terminé haciendo un chablé a 2 aguas.
Digo, claramente no fue lo que me contrató, pero es lo que salió, ¿no? Entonces, ahí también nos pueden pedir un resarcimiento económico por no haber hecho nuestro trabajo bien. Después vamos a hablar de la originalidad, el plagio y el estilo. Digo, acá entender que hay tres situaciones que son muy parecidas, ¿no? Digo, porque en realidad estas cuestiones son realmente parecidas y vamos a decir que algo original es aquello que se va a destacar del resto, ¿no? Es aquello que se va a destacar de la diferencia con otra cosa y que tiene esa situación que es único para ese lugar y para esa persona. Un plagio todos sabemos lo que es copiar, literalmente copiar. Ahora, ojo, porque el estilo es en donde nosotros nos encargamos de como decir, de marcarlos nuestro estilo de diseño, de marcar nuestra forma de poder llevar adelante o qué es lo que nos identifica como proyectistas, ¿no? Qué es lo que nos identifica como esa rama artística en la cual nos estamos metiendo y estamos ejecutando. Entonces, eso es el estilo. Uno puede ser absolutamente original dentro de un mismo estilo, pero sí no lo puede hacer cuando caemos en plagio. Digo, trabajar con el estilo de una obra, no sé, una obra totalmente racionalista, elevada, moderna y demás, es un estilo. Ahora, seguramente no va a ser igual a otra obra que se piense de la misma manera porque se pensó para otra persona, con otros argumentos, con otras instancias, con otros materiales, todo distinto, pero estando dentro del mismo estilo. ¿Se entiende esta diferencia entre estas tres variables? Originalidad, plagio y estilo. ¿Sí? Sí, se entiende. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos a falta poco, ¿eh? Y esto es lo que les comentaba recién, que está un poco más claro acá. Yo sabía que lo tenía en algún lado, no me acordaba dónde, pero que es cómo protegemos lo que figura dentro de ese sobre cerrado en los colegios o consejos. La dirección de obra, que un poco hablamos recién, también tiene un artículo en la ley 7887 del 55, y dice que se entiende por dirección de obra la función que el profesional desempeña controlando la fiel interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la revisión y extinción de los certificados correspondientes a pago de la obra en ejecución, inclusive el ajuste final de los mismos. Dice más adelante que la función que el profesional desempeña en oportunidad de la ejecución material de la obra y se entiende por dirección de obra cuando controla el fiel interpretación del proyecto y cumplimiento del contrato. Claramente vamos a hacer certificaciones, vamos a firmar esas liquidaciones, a firmar obviamente las recepciones y la confección de planos de detalles de obra. Acá algo que tiene que ser absolutamente claro. Tanto el proyecto como la dirección de obra son servicios profesionales independientes y unipersonales. Es importantísimo entender esto, son unipersonales. ¿Y quién se anima a explicarme por qué son unipersonales? Mejor dicho, vamos a preguntar. A ver. Emanuel Cristaldo, ¿está por ahí? Estoy acá, profe. ¿Por qué decimos que tanto la dirección de obra como el proyecto son servicios profesionales independientes y unipersonales? ¿Qué se te ocurre? Supongo que debe ser para evitar diferentes interpretaciones. No. Vamos con otro.
Fernando Guerrero. No estaría entendiendo bien la pregunta, profe. Bien. ¿Por qué decimos, o sea, porque yo hago al revés? Fernando, vos tenés un estudio con un socio o una socia. Son los dos arquitectos y arquitectas. ¿Por qué digo que el servicio de la dirección de obra es unipersonal? Si vos me podés decir, che, pero tengo un estudio y somos dos, somos tres. Sí, porque si lo haces solo o si llega a pasar algo, tenés que hacerte responsable. Estamos cerca. No sería Estamos porque cerca. no sería porque la ejecuta el profesional. Sí, sí, pero ¿por qué? Es el profesional, pero ¿por qué digo, Florencia, vos no podés estar de socia con un arquitecto y decir, che, somos dos? Mejor dicho, podés decir somos dos. ¿Qué es lo que tenemos que poner arriba de la mesa para decir somos dos, tres o cuatro? ¿La firma? Bien, ¿y qué es al lado de la firma que tiene que ir? Un estudio. Sí, porque yo te La puedo decir, matrícula. ahí está, Yuri, tal cual, tal cual. La matrícula. Por eso es importante entender de que tanto la dirección de obra como el proyecto, lo que nosotros llevamos y lo que nosotros nos hace responsables, lo vamos a ver la semana que viene, pero todo eso es la matrícula que tienen que tener para poder hacerlo. Entonces, yo digo, para que seamos dos, tenemos que poner los dos con las dos matrículas, para que seamos tres, y poner los tres con las tres matrículas, con lo cual, este servicio no es un estudio, son tres profesionales, son dos profesionales lo que lo están llevando adelante. ¿Se entiende? Porque lo que está en juego es la matrícula de cada uno de los profesionales que está trabajando, tanto como director como proyectista. No sirve el vos firmá que después lo vemos. Sí, sí, sí que sirve, pero si después tenés un problema, después vemos. El problema es tuyo. Yo te acompaño, pero como vos firmaste, te acompaño hasta la puerta. Adentro tenés que entrar solo, ¿eh? Por eso, por eso. O sea, sirve, te van a acompañar, pero claramente como el que firmó fuiste vos, hasta la puerta te acompaño. Después entras solito. Es muy importante entender eso. Y acá viene una discusión que se da hoy y que se viene dando hace años y que en algún punto lo que es la provincia de Buenos Aires logró saldar de alguna manera, pero todavía acá tiene cierto rezago a poder admitir. Digo, ¿qué pasa con la figura? Porque hasta acá nosotros veníamos hablando de que el director de obra defiende los intereses del constructor, perdón, de la empresa, del comitente. ¿Y qué pasa con el constructor o la empresa constructora? Si es la misma figura, la dirección y la empresa constructora, ¿qué es lo que no va a poder hacer la dirección? Defender los intereses del comitente porque me va a interesar ganar más plata. ¿Está claro? Profe, Sí. justo le iba a consultar eso, porque yo trabajo con un amigo que es arquitecto en una constructora y nos pasa eso. El otro día le planteé ese tema, le digo, si nosotros somos directores de obra, pero estamos del lado de la constructora. Y claro, es un tema de ética, ¿no? Que en teoría no está bien que sea así. ¿En dónde trabajas? ¿En capital o en provincia? En provincia. Bien. Para la provincia de Buenos Aires no está tan mal visto, Emiliano. Mirá, dice, la dirección ejecutiva es en ese caso, dice, se trata del caso de las obras por administración, pero acá claramente está hablando de las obras por administración, dice, en las cuales el profesional, con todas las responsabilidades de director y constructor, tiene a su cargo obtener y fiscalizar los materiales, mano de obra y subcontratistas. Pero generalmente está dada en obras muy pequeñas, en obras chicas, ¿sí? Entonces, lo que es Provincia de Buenos Aires logró meter una figura de director y constructor por administración, en el cual dice, bueno, puede pasar. ¿Y por qué lo hizo la Provincia de Buenos Aires? Porque entendió de que es una cuestión cuasi normal la que exista esto. Capital, a su vez,
tiene otra forma y ya habla de la ética y dice que el código de ética para la agrimensura, la arquitectura y la ingeniería dice que todo profesional que es deber de todo profesional no asumir en una misma obra la función del director al mismo tiempo que la de contratista total o parcial. Y claramente lo hace porque dice, es misión del profesional convertirse en asesor y guardián de los intereses de su cliente. Y es imposible que vos defiendas a tu cliente y defiendas también el ganar plata como empresario. Entonces, ahí es donde entiende la ciudad de Buenos Aires que existe un conflicto de intereses, ¿no? Y es por eso que todavía sigue reticente a poder entender de que la misma figura del director y constructor pueda llevar adelante una obra. Pero bueno, como estás en provincia, dentro de la figura de lo que es obras por administración, lo podés tener como lo que es director y constructor en una obra. La dirección de obra, a su vez, va a tener distintas funciones, o puede tener distintas funciones. Una es la de sobrestante, ¿sí? Que depende directamente de la dirección de obra, es un empleado del director de obra. Y claramente va a representar a la dirección de obra en la obra. Van a existir supervisores, que los supervisores son obviamente en obras mucho más grandes, de envergaduras de bastante superiores a lo que podría llegar a ser una vivienda. En ese caso, el comitente puede contratar un supervisor que va a ser quien, de alguna manera, controle la figura del director de obra. Es decir, va a controlar la dirección de obra y va a controlar de que el director de obra esté haciendo lo que tiene que hacer y va a verificar todo lo que tenga que ver con el accionar de la dirección de obra y obviamente va a ser un representante mayor del comitente para el director de obra, ¿no? Y por último tenemos el rol de inspectores, como le dije al principio, que podemos tener el tema de inspectores, que la función del inspector ya no es tanto la de ejecutar la obra, sino, o sea, ejecutar la obra según las reglas del arte, sino es hacer la obra según el pliego que se esté contratando. Lo que tiene que regir al inspector de obra es la interpretación de ese pliego en la obra que se está realizando, se está ejecutando. Esa es la principal función que tiene el inspector de obra. Después aparecen dos figuras que son gerenciamientos, que ahí está el nombre en inglés, Project Manager y Construction Manager, que son gerenciamientos de proyectos y gerenciamientos de obras, que son para grandes obras de dimensiones bastante gigantes, en el cual las dos son controles de gestiones, tienen que ver principalmente con controlar la gestión de ese proyecto, controlar la gestión de esa obra para llevar adelante, ¿sí? Las dos tienen que ver con eso, y los objetivos claramente es que lo que se tenga que hacer se haga y que se optimicen recursos y tiempo. O sea, las dos cosas tienen que estar sucediendo para llevar adelante eso, ¿no? Tanto desde el proyecto como la de construcción. Y claramente van a tener requerimientos como llevar adelante, no sé, ejecuciones de envergaduras gigantes, como les decía recién,
la documentación completa. Generalmente lo que hace el Project Manager es que algo esté trabajándose en distintos estudios y que una toda esa unión de todos esos estudios, entonces el producto final sea igual, sea el mismo, y no se vea una diferencia en si lo hizo uno de una manera y otro de otro, pero que trate de unir un producto final para todos. Y lo mismo con la construcción, porque ¿qué es lo que termina pasando? Quizás una empresa constructora, tenemos que hacer, no sé, o estamos haciendo la Villa Olímpica. Seguramente la Villa Olímpica haya estado trabajando con algún esquema parecido a esto y haya tenido un gerenciamiento de obra externo en el cual lleve adelante todo la ejecución de las obras de una manera similar. Eso hace que el producto final sea el mismo, independientemente de que sean 3, 4, 5 o 10 empresas constructoras trabajando, pero que lleguen al mismo producto y no que una esté pintada de azul, la otra de rojo, la otra de verde, entonces, y termina siendo toda una cosa distinta. Lo que hacen estas dos figuras justamente es que se cumplan los plazos, que reduzcan los costos y que el producto final de todo esté unificado y sea el mismo para los dos, tanto el proyecto como la construcción de esas grandes obras. Para resumir, y esta va a ser la última de la noche, vamos a decir que vamos a tener distintos roles, ¿sí? Como profesionales, arquitectos o arquitectas, dedicadas a esto. Y como profesional independiente voy a tener claramente primero una obligación de resultado, como veíamos, voy a tener una tarea, las tareas van a estar encomendadas por un comitente y voy a poder trabajar en el proyecto, la dirección de obra, representación técnica de una empresa constructora, voy a poder hacer peritajes, asesorías. ¿Y qué voy a cobrar? Voy a cobrar honorarios por esto. Y como bajo relación de dependencia, claramente voy a trabajar bajo un empleador y puedo trabajar tanto en el sector público como en el sector privado y voy a cobrar un sueldo, un salario. Yo no voy a tener una obligación de resultados, sino que voy a tener una obligación de medios. Así esté trabajando en un estudio, en el cual estoy trabajando en un estudio, estoy realizando un proyecto y venga el titular del estudio y me diga, toma, haz este proyecto vos, que sos un genio, sos un ídolo, hacelo. El responsable por ese proyecto, ya sea por la parte afirmativa o por la parte negativa de lo que puede llegar a ser el resultado de eso, va a ser el titular del estudio, el que esté poniendo su matrícula. Nosotros no ponemos en juego nuestra matrícula cuando somos empleados. La única obligación que tenemos es la de medios, es decir, le damos los medios para que el que está obligado a tener un resultado lo haga, como ser el arquitecto o la arquitecta titular del estudio. Y vamos a cobrar un sueldo o un salario. Y como empresario de la construcción, claramente tenemos una obligación de resultado. Vamos a poder trabajar en una fábrica, en un comercio, profesionales dedicados a la construcción, y vamos a tener una ganancia o beneficio. Es importante diferenciar estas tres situaciones básicas: el honorario, el sueldo o el salario, y la ganancia o el beneficio. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que de acuerdo a lo que estemos cobrando va a ser también nuestra responsabilidad. Si nosotros tenemos una ganancia o un beneficio, vamos a ser responsables de acuerdo a la actividad financiera en la que nos encontremos. Si voy a tener un sueldo, mi responsabilidad se va a achicar y solo voy a tener una obligación de medios. Y si voy a tener honorarios, mi responsabilidad va a ser absoluta y voy a poner en juego toda mi matrícula y todos estos años de estudio. Y hasta ahí llegamos. ¿Alguna duda? Profe, como recién dijo, a mí me generó una duda. Sí, decime. Respecto a un estudio, dijo habló acerca de la matrícula. ¿Pueden Sí. un titular, dijo, ¿puede ser varios titulares en un estudio o solo tiene que haber uno? No, pueden ser varios titulares. Lo que pasa es que ahí entra a jugar mucho la figura del estudio. Una cosa es la figura administrativa y fiscal que tiene el estudio y otra cosa es la figura de responsabilidad.
Muchas veces lo que suele pasar es que en un estudio que son dos, ponele, uno diga, mira, yo tengo la matrícula para firmar los trabajos de capital, vos tenés la matrícula para firmar los trabajos de provincia. Digo, la verdad que cada uno asume la responsabilidad que quiere asumir, pero cuando tiene un problema, es como les digo, el que firmó capital y el problema está en capital, el de provincia lo va a acompañar hasta la puerta, porque la responsabilidad termina siendo al fin del día del que firmó capital. Y su matrícula lo mismo. La realidad y lo lógico es que los titulares de un estudio todos pongan su matrícula en juego cada vez que aparece un trabajo, cada vez que aparece una acción que tengan que estar haciendo y que eso represente una responsabilidad para ese estudio. Ah, ok. Bueno, gracias, profe. Eso quería. Me quedo. Gracias. ¿Qué más? ¿Cómo fue? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien le generó alguna otra duda? ¿Preguntas? Yo, Entonces, discúlpame. Si entonces yo trabajo para un estudio y hago todo el proyecto y después el dueño del estudio decide poner, indicar todo, que esté todo bien y pone su matrícula, ya la obra intelectual, es decir, es de él, yo ya pierdo propiedad sobre eso. Al poner Nunca la fue matrícula. tuya. Nunca fue mía. Ok. No, porque vos ponés los medios. El que pone los resultados es él. O sea, por más que la hagas vos, la obra intelectual es de él. Listo. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, perfecto. Esto es lo mismo que todos los trabajos que ustedes hacen para la facultad. Ustedes saben que los trabajos que hacen para la universidad no son de ustedes. ¿Eso lo sabían? No. Sí. Vemos ¿Qué dijo? mañana Sí. construido algo. No, tampoco pueden ser utilizados en privado, pero toda la producción que hace la universidad es propiedad intelectual de la universidad. Yo iba a responder ni. ¿Por qué ni? Porque estaba con esa duda, porque a veces no me quedaba bien en claro, pero ahora sí. Toda la producción que ustedes hacen dentro de los trabajos universitarios, dentro de los proyectos y todo lo que hacen, claramente la universidad nunca les va a decir, eso lo hiciste acá, con lo cual es mío. Pero técnicamente es producto de la universidad. Ya que estamos con eso, por ejemplo, en las tesis, que a veces se hacen proyectos que son para los municipios, y se ha llegado a construir hace unos años, hay un proyecto de una chica, no sé cuál, que hay un municipio que lo va a llevar a cabo, que lo va a construir. ¿Queda a nombre de propiedad intelectual de la facultad o de la chica que hizo el proyecto para su tesis? Seguramente haya un convenio con la facultad para poder ejecutarlo, y la facultad en ese convenio le delegue la titularidad a la alumna, de venida profesional, ¿no? Claramente por haber terminado su tesis. Joya. Pero técnicamente es de la facultad. Todos los días se aprende algo nuevo. Y hoy se van a quedar solamente con eso. De toda la hora y pico que yo estoy hablando, se van a quedar solamente con eso, ¿no? Un poco sí, profe. Claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vieron que fue un poco más larga, pero no fue tanto. La semana que viene, insisto, traten de estar todos porque vamos a ver un tema que es recontra fundamental, que es la responsabilidad, que algo ya empezamos a ver hoy, pero la semana que viene vamos a estar viendo la responsabilidad profesional y cuáles son todas las responsabilidades que tenemos como profesionales. ¿Sí? Profe, tengo una duda más. Sí. Con respecto al supervisor. Sí. ¿En qué caso los pondría el comitente? Porque si estás contratando a un director de obra, lo veo raro contratar a otro más. No, porque no hace la dirección de obra. Yo contrato un director de obra. Yo suponete que vos contratás a un director de obra. Obviamente que tiene que ser una obra con algún tipo de complejidad, ¿no? Y con un presupuesto bastante elevado. Pero digo, yo contrato la dirección de obra.
Y en realidad soy un tipo que tiene mucho laburo, soy una empresa, no sé, te puedo decir, no sé, Mercado Libre contrató a mi estudio para hacer el proyecto y la dirección de una obra. Pero Mercado Libre, ¿qué dice? ¿Sabes qué? Yo no tengo ganas de ocuparme de esto. O sea, vení, contrato a otro estudio que haga la supervisión de mi laburo. Entonces tengo un doble trabajo garantizado, digo, que sea el mío y otro estudio que me supervise. Pero el estudio que me supervise no hace la dirección, me supervisa a mí. Y me va a pedir explicaciones a mí como si fuese el comitente. ¿Se entiende? La dirección es mía. Claro. O sea, no hay dos direcciones. Lo que hay es un control a la dirección de obras, que es distinto. Es como que el comitente esté ahí en la hora. Exactamente. Siguiendo tus Está el comité. instrucciones. En vez de que esté el comitente diciéndome, bueno, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Contame. No, hay un estudio que se dedica, decime qué hiciste, qué pasó, contame. Dame los certificados, dame todo, que yo lo firmo y le pagamos. O sea, hace todo como si fuese un comitente. Pero en realidad es alguien contratado por el comitente para hacer el control de la dirección. Esa es la figura del supervisor. Gracias, profe. ¿Quién más? Profe, el sobrestante tiene que tener ¿es también un profesional, un arquitecto? Sería lo ideal que sea un arquitecto. La realidad es que debería de serlo, pero de vuelta, el sobrestante no está poniendo en juego la matrícula, con lo cual ahí la matrícula es la nuestra. Sobrestante es un empleado de la dirección de obra. O sea, que con que tenga conocimientos también ocupa el puesto. Exactamente. Exactamente. Lo mismo con el supervisor. Sí. Sí, porque alguien puede trabajar de supervisor. Pero por eso, lo ideal en el supervisor, si vos me preguntás a mí como comitente, no voy a meter a alguien que no tiene idea de una dirección de obras, sino meto a alguien que tenga experiencia en dirigir obras y que sepa cómo controlar un director de obras. ¿Sí? Para hacer algo que yo no lo sé hacer y que lo hace otro que no tiene experiencia, lo hago yo. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Bien. ¿Vamos a tomar lista? Dale. Vamos. Calle Ayelén. Ayelén. Calle. Emiliano Carbone. Sí, presente, profe. Leandro Corrado. Presente. Emanuel Cristaldo. Presente. Silvina Fernández Amarilla. Walter Godoy. Presente, profe. Ahí estamos. Fernando Guerrero. Presente. Paola Guevara. Estoy. Micaela Iglesias. Presente. Nahuel Jaquet. Presente, profe. Walter Jorge. Walter Leonel Jorge. ¿Está? Yuri, ¿estás? Presente. Matías Machado. Presente. Pedro Machado. Juan Manuel Morales. Presente, profe. Araujo Ortiz. Eric. Presente, profe. Florencia Ortiz. Presente. Micaela Pérez.
Candelaria Ríos, Presente, profe. Matías Ríos, Presente. Roli Saavedra, Presente. Sofía Salvini, Presente, profe. Camila Sibori, Presente, profe. Romel Uy. Acá, Ua. profe, presente. Ahí estás, gracias. ¿Cómo es el apellido? Uigua. Uigua. Es más fácil, vos lo decís fácil vos. Uriarte. Uriarte es más fácil, es verdad, es verdad. Farhad Belén. ¿No está Belén? ¿Y Sánchez Luis? Presente, profe. Muy bien. Muy bien, gente. Si no hay más dudas, los libero hasta la semana que viene. ¿Dudas? Una última Sí. consulta. Sí. Esta teórica no la veo en el campus. ¿Se habilita después de esta clase? Debería estar habilitada. Dame un segundo. Está puesto con la fecha del 30, Cande. Sí, sí. Ah, esperá que tengo mal la fecha. Ya la cambio. Tenés razón. 24/8. Pues está de la fecha, me quedó de... Ahora sí, 24/8. Tenemos la 17/8 y 24/8. ¿Ahí la ven? Perfecto. Ahí estamos. Sí, ahora sí. Bárbaro. Gracias, profe. Muy bien. Ah, y fíjense que hay archivos de lectura para bajarse. Ahí van a tener lo que la ley, por ejemplo, tienen la ley de propiedad intelectual, tienen la ley, el capítulo que habla de que lo que venimos hablando de la ley de la 7887, que habla de qué es lo que tiene cada una de estas etapas. Tienen un capítulo que es interesante para que lo lean si quieren, esta es una, vamos, son dos arquitectos que hicieron mucho de lo que son las funciones profesionales, de los roles profesionales, y la verdad que está bastante claro para que le peguen una leída si tienen ganas, digo, y está bueno para que termine de aclarar un poco todos estos roles y todo esto que venimos hablando. Así que eso, si pueden, bájenselo que está todo ahí para ustedes, ¿sí? Así que bueno. ¿Alguna duda? No, profe. No. No. No, profe. Muy bien. Gente, muy buena semana. Nos vemos la semana que viene. Vengan con